¿Alguna vez has perdido el control por culpa de alguien? ¿Te has sentido dominado por la ira o la decepción? ¿Y si te dijera que es posible nunca más enojarse con nadie y que los estoicos descubrieron este secreto hace más de 2000 años? Marco Aurelio enfrentó traiciones en el imperio. Zenón de Sitio lo perdió todo y aún así mantuvo la paz. ¿Cuál era su secreto? ¿Qué sabían ellos que nosotros aún no hemos aprendido? La respuesta cambiará tu forma de vivir. Bienvenidos a El Poder Estoico. Si aún no eres parte de nuestra comunidad, te invito a suscribirte ahora y unirte a nosotros en este camino de crecimiento y sabiduría. Comenta ahora, soy parte de esta transformación, para mostrar que estás comprometido con este aprendizaje y que estás listo para dominar tu mente y tu vida. 1. Nadie te ofende. Eres tú quien se ofende. Esta es quizás una de las lecciones más incómodas y al mismo tiempo más liberadoras del estoicismo. Cuando alguien nos insulta, nos desprecia o actúa con desdén hacia nosotros, la reacción inmediata suele ser emocional. Sentimos rabia, dolor, humillación. Pero Epicteto, con su sabiduría atemporal, nos recuerda que nada externo tiene el poder de perturbarnos, a menos que nosotros mismos lo permitamos. Él decía, si alguien te llama burro y tú no crees que lo seas, ¿por qué te ofendes? Esa simple pregunta revela una gran verdad. El poder de una ofensa no está en quien la lanza, sino en quien la recibe y la valida. Cuando nos sentimos heridos por las palabras de otros, es porque, en el fondo, dudamos de nosotros mismos. Estamos dejando que la percepción del otro se imponga sobre nuestra autocomprensión. Sin embargo, cuando uno se conoce profundamente, cuando uno está anclado en su carácter y convicciones, las palabras ajenas pierden su filo. El estoico no ignora la ofensa, la observa, la analiza y luego decide no dejar que lo toque. La verdadera fortaleza está en esa elección interna. Es una especie de blindaje invisible, un escudo que solo se construye con autoconocimiento y disciplina mental. La próxima vez que alguien intente provocarte, recuerda, esa persona está revelando más sobre sí misma que sobre ti. No reacciones con ira, responde con silencio o con una sonrisa de quien sabe que tiene el control de su alma. Porque quien domina sus emociones, domina el mundo. 2. Acepta que el mundo no gira a tu alrededor. Una de las principales fuentes de frustración humana es la expectativa. Esperamos que las personas nos traten con respeto, que entiendan nuestros sentimientos, que actúen según nuestras ideas de lo que es correcto o justo. Pero la verdad, cruda, directa y a veces difícil de aceptar, es que el mundo no está diseñado para complacernos. No gira a nuestro alrededor, no está aquí para cumplir nuestras reglas personales. Epicteto, con su visión clara del alma humana, decía, «Sufres porque deseas que las cosas ocurran como tú quieres. Si desearas que ocurrieran como ocurren, tendrías paz». Esta afirmación encierra una sabiduría transformadora. La clave está en cambiar el ángulo desde el cual observamos la realidad. En lugar de querer que el mundo se adapte a nosotros, debemos adaptarnos nosotros al mundo, con serenidad, con aceptación y con dignidad. Cuando comprendes profundamente que nadie está obligado a actuar como tú deseas, empiezas a liberar tu mente de la ansiedad y del enojo. Empiezas a ejercer el verdadero poder estoico, el poder de controlar tus reacciones, de preservar tu calma, incluso cuando los demás pierden la suya. No se trata de resignación, sino de lucidez. La aceptación no es debilidad, es fortaleza en estado puro. La paz no viene cuando el mundo cambia, sino cuando dejas de exigirle que sea diferente. Allí empieza la verdadera libertad interior. 3. Anticipa los desafíos del día. Marco Aurelio,
uno de los más grandes emperadores filósofos de la historia, tenía una práctica diaria que refleja a la perfección la disciplina estoica. Al despertar, escribía en su diario que encontraría personas egoístas, agresivas, desagradecidas, envidiosas, pero no lo hacía como una queja, ni mucho menos como una predicción pesimista del día, sino como un ejercicio de preparación mental. Sabía que, si no se preparaba, sería más fácil caer en la trampa emocional de sentirse atacado o desbordado por lo inesperado. La aceptación proactiva de los desafíos es lo que le dio su fortaleza. Él escribía: «Ninguno de estos defectos puede tocarme, porque no forman parte de mí». Con estas palabras, Marco Aurelio nos enseñaba que, aunque el mundo exterior puede presentarnos obstáculos, la forma en que los percibimos y los enfrentamos depende exclusivamente de nuestra disposición interna. Si ya anticipamos que alguien nos interrumpirá, nos insultará o nos desafiará, no nos sorprenderá cuando eso ocurra, y en lugar de reaccionar impulsivamente, podremos mantener nuestra calma y racionalidad. Imagina empezar el día sabiendo que cada interacción será una oportunidad para practicar la paciencia, el autocontrol y la sabiduría. Si nos entrenamos para esperar lo peor, pero con la intención de no dejarnos arrastrar por ello, nos preparamos para responder con paz y tranquilidad, en lugar de dejarnos llevar por la ira o el desconcierto. La sorpresa genera conflicto, pero la preparación nos ofrece serenidad. Si aceptamos que las dificultades son inevitables, nuestra mente se fortalece y nuestra paz interna no depende de las circunstancias externas, sino de cómo elegimos vivirlas. 4. No reacciones, responde. La diferencia entre reaccionar y responder radica en el espacio de tiempo que permitimos entre el estímulo y nuestra respuesta. Los estoicos entendían que en ese pequeño intervalo está el poder de la razón. Cuando reaccionamos impulsivamente, es el instinto quien toma el control, guiado por las emociones que nos invaden en ese momento. Sin embargo, cuando respondemos de manera consciente, estamos utilizando la razón, el juicio y la reflexión. Séneca, uno de los más grandes pensadores estoicos, decía: «La ira comienza con una chispa. Si no se controla, se convierte en incendio». Esta advertencia nos recuerda que una emoción descontrolada puede crecer rápidamente, arrastrándonos a una espiral de reacción desmesurada. Pero si nos detenemos por un momento antes de actuar, si respiramos, reflexionamos y evaluamos la situación con claridad, somos capaces de responder de forma equilibrada y racional, evitando las consecuencias destructivas de una reacción impulsiva. La capacidad de elegir cómo reaccionamos frente a los estímulos externos es lo que nos da la verdadera libertad. No se trata de ser insensible, sino de ser estrategas emocionales. La reacción impulsiva puede ser tentadora, pero la respuesta reflexiva siempre nos dará el dominio de nuestra paz interior. 5. Practica el distanciamiento cognitivo. El distanciamiento cognitivo es una de las técnicas más poderosas que los estoicos nos dejaron. Consiste en observar nuestras emociones y pensamientos desde una distancia, como si estuviéramos observando a otra persona en lugar de nosotros mismos. Esto nos permite ver las cosas con mayor claridad, sin el peso de las emociones que nublan nuestra visión. Imagina que un amigo está pasando por lo mismo que tú en este momento. ¿Qué le dirías? Seguramente serías más comprensivo, más calmado y más racional en tu consejo. La distancia mental nos permite adoptar esta misma perspectiva al enfrentar nuestras propias dificultades. Al observar nuestras emociones desde afuera, conseguimos relativizarlas, y eso nos da el poder de controlarlas en lugar de ser controlados por ellas. Esta técnica también nos permite ser más objetivos.
Nos ayuda a no identificarnos con los pensamientos y emociones que surgen, sino a reconocerlos como fenómenos temporales y pasajeros. En lugar de ser arrastrados por ellos, podemos aprender a manejarlos con sabiduría, sin permitir que afecten nuestro bienestar. 6. La ira no mejora nada, solo empeora todo. La ira, aunque a menudo es una respuesta inmediata y poderosa ante la injusticia o el sufrimiento, es una emoción destructiva. A corto plazo, puede parecer que nos da fuerza, que nos impulsa a defendernos o a hacer justicia, pero en realidad, lo único que logra es cegarnos a la razón y hacer que tomemos decisiones impulsivas y dañinas. Séneca nos recuerda: nada es más vergonzoso que ser vencido por nuestra propia ira. Cuando permitimos que la ira tome el control, no solo nos alejamos de la solución, sino que nos acercamos al caos. La ira nublará nuestra capacidad de juicio y nos hará reaccionar de manera desproporcionada. Perdemos la paz interior y lo que podría haberse resuelto con calma se convierte en un conflicto más grande. La verdadera fuerza estoica radica en mantener el dominio sobre uno mismo. La capacidad de mantenerse sereno, incluso en medio de la tormenta emocional, es lo que nos da poder sobre las circunstancias. En lugar de ceder ante la ira, el estoico elige la paz como respuesta, porque sabemos que la ira no trae más que sufrimiento y que el control sobre nuestras emociones es la mayor victoria. 7. Entrena la indiferencia hacia lo que no depende de ti. Los estoicos sabían que la vida está llena de situaciones y personas que están fuera de nuestro control. Las acciones de los demás, el clima, los imprevistos, todo esto escapa a nuestra influencia. Sin embargo, uno de los principios fundamentales del estoicismo es entender que no debemos preocuparnos por lo que no podemos controlar. Epicteto nos enseñaba: lo que no depende de ti no es tuyo. Esto es liberador, porque nos permite liberar nuestra mente de la ansiedad que causa intentar controlar lo incontrolable. Cuando alguien actúa de manera grosera o injusta, eso es un problema de esa persona, no nuestro. Si nos dejamos llevar por su comportamiento, estamos tomando un peso que no nos corresponde. La verdadera libertad surge cuando aprendemos a enfocarnos únicamente en lo que sí podemos controlar. Nuestras acciones, nuestras decisiones, nuestra mente. Al dejar ir lo que está fuera de nuestro alcance, nos despojamos de las cargas emocionales innecesarias y encontramos paz en nuestra capacidad de gestionar nuestra propia vida, sin interferencias externas. 8. Ten compasión por quien se equivoca. Cuando alguien comete un error o nos hace daño, la tendencia natural es responder con ira o venganza. Sin embargo, los estoicos nos enseñan que la compasión es la respuesta más sabia. Ellos entendían que el error humano es una manifestación de ignorancia o confusión, no de maldad. Por eso, Marco Aurelio escribía: en lugar de encolerizarte con quien comete un error, pregúntate: ¿yo nunca he hecho algo similar? En lugar de juzgar o condenar, los estoicos nos invitan a reflexionar sobre nuestra propia vulnerabilidad y a reconocer que todos estamos sujetos a los mismos fallos y debilidades. Practicar la compasión no significa estar de acuerdo con el error, sino comprender que todos estamos en un proceso de aprendizaje y que las malas acciones de otros no deben alterar nuestra paz. Al practicar la compasión, mantenemos nuestra serenidad intacta y evitamos caer en el ciclo de la ira y el resentimiento. No se trata de justificar el error, sino de no dejar que el error de los demás afecte nuestra paz interior. 9. Evita expectativas irreales. Las expectativas son una de las mayores fuentes de frustración. Cuando esperamos que las personas sean perfectas, que el mundo sea justo
o que nuestras vidas sigan un camino claro y sin obstáculos, inevitablemente nos encontramos con la decepción. Séneca lo expresaba perfectamente. El hombre que vive de expectativas vive de decepciones. Las personas son imperfectas y la vida está llena de incertidumbre. Si nos aferramos a expectativas poco realistas, estamos condenados a sufrir cada vez que la realidad no cumpla con nuestras expectativas. La clave está en ajustar nuestra percepción de la vida a lo que realmente es, no a lo que desearíamos que fuera. De esta manera, encontramos paz incluso cuando las cosas no salen como esperábamos. Y cuando la vida nos sorprende positivamente, podemos disfrutar de la sorpresa sin la carga de la decepción. Aceptar la imperfección de los demás y de nosotros mismos es liberador. Nos permite vivir con mayor ligereza, sin la presión constante de esperar lo que no puede ser. 10. La ofensa dice más sobre quien la hace que sobre quien la recibe. Cuando alguien nos ofende o nos trata mal, es fácil caer en la tentación de defendernos o buscar venganza. Sin embargo, los estoicos nos enseñan que las palabras de los demás no dicen nada sobre nosotros, sino sobre ellos. Epicteto decía: si alguien habla mal de ti, vive de manera que nadie lo crea. Las ofensas ajenas no tienen poder sobre nosotros si sabemos quiénes somos y vivimos de acuerdo con nuestros principios. Si nuestra conciencia está tranquila y nuestra vida está alineada con la verdad, las críticas infundadas no tienen sustancia. No necesitamos defender nuestra honra, porque nuestra integridad es algo que nadie puede arrebatar. Cuando comprendemos que la ofensa refleja la naturaleza del ofensor y no la nuestra, dejamos de sufrir innecesariamente. La paz interior no depende de la opinión ajena, sino de cómo nos mantenemos firmes en nuestra esencia. 11. El control empieza por el cuerpo. El cuerpo y la mente están profundamente conectados. A menudo, cuando sentimos que nuestra ira o frustración están a punto de desbordarse, el cuerpo ya está dando señales. Respiración acelerada, tensión en los hombros, puños cerrados, mandíbula apretada. Estos síntomas físicos alimentan y amplifican nuestras emociones, dejándonos aún más fuera de control. Por ello, los estoicos comprendían que calmar el cuerpo era un paso fundamental para calmar la mente. Epicteto nos enseña que la disciplina de la mente comienza con la disciplina del cuerpo. Respirar profundamente, relajar los músculos tensos, hacer una pausa para caminar o tomar agua son formas de romper la espiral emocional. El simple acto de detenernos, de devolverle al cuerpo la calma, crea un espacio para la reflexión y la serenidad mental. Los estoicos nos invitaban a no esperar que las emociones se calmen solas, sino a tomar acción deliberada para reconducir nuestra energía de manera constructiva. Mantener el cuerpo tranquilo nos permite tener una mente clara y enfocada, capaz de tomar decisiones más sabias. 12. Cuestiona tus emociones. No todas las emociones son válidas, y no todas las emociones que sentimos deben dictar nuestras acciones. El impulso de la ira, la tristeza o la frustración puede ser intenso, pero los estoicos nos animan a reflexionar antes de dejar que estas emociones nos gobiernen. Cuestionar nuestras emociones nos permite identificar si realmente tienen fundamento o si son solo reacciones impulsivas que nos alejan de nuestra paz interior. Epicteto nos dice: no debemos ser esclavos de nuestras emociones, debemos dominarlas y no dejar que nos dominen. El simple acto de parar, de preguntarnos a nosotros mismos: ¿esta ira tiene sentido? ¿Esta emoción me está ayudando o me está perjudicando? Nos da el poder de elegir cómo actuar. En lugar de dejarnos llevar por la corriente emocional, podemos tomar decisiones más racionales y equilibradas.
Cuestionar nuestras emociones no significa reprimirlas o ignorarlas. Se trata de reconocerlas, analizarlas y decidir cómo responder a ellas de manera consciente. Al hacer esto, no solo tomamos el control de nuestras emociones, sino que también desarrollamos una mayor comprensión de nosotros mismos y de nuestras reacciones. 13. No te tomes demasiado en serio. El ego es una de las fuerzas más poderosas que tenemos, pero también una de las más destructivas. Nos hace sentir que somos el centro del universo, que todo lo que ocurre a nuestro alrededor tiene que ver con nosotros. Nos enojamos cuando no nos tratan como creemos merecer o cuando las cosas no salen como esperamos. Pero los estoicos nos enseñan a relativizar nuestras preocupaciones y no tomarnos tan en serio. Marco Aurelio, en sus meditaciones, nos recuerda que eres un alma diminuta cargando un cuerpo por un corto periodo de tiempo. Cuando entendemos nuestra pequeñez en el gran esquema del universo, nuestras preocupaciones y tensiones pierden peso. Nos volvemos más humildes y menos propensos a reaccionar de forma exagerada ante lo que otros digan o hagan. Reírnos de nosotros mismos, ver nuestras fallas con humor y aceptar nuestra imperfección es una poderosa herramienta contra la ira. Los estoicos valoraban la humildad y la capacidad de ver las cosas en su justa proporción. En lugar de aferrarnos a nuestro ego, podemos aprender a vivir con ligereza y a no tomar las ofensas o las dificultades como algo personal. 14. Recuerda la impermanencia. Una de las enseñanzas más profundas del estoicismo es la conciencia de la impermanencia de todas las cosas. Todo lo que nos preocupa, todo lo que nos molesta, todo lo que creemos que es esencial, en última instancia, es transitorio. Marco Aurelio solía recordarse a sí mismo: dentro de poco estarás muerto, y todos estos dramas también. Este recordatorio de la brevedad de la vida no tiene un tono mórbido, sino liberador. Cuando entendemos que nada es permanente, ni siquiera nuestros problemas o frustraciones, podemos relativizar nuestras emociones. Las dificultades del momento presente, por dolorosas que sean, eventualmente pasarán. Este entendimiento nos permite no aferrarnos a la ira o la tristeza, ya que sabemos que, con el tiempo, todo cambiará. La impermanencia nos ayuda a ver las situaciones difíciles con una perspectiva más amplia y nos enseña a soltar lo que no podemos controlar. Al recordar que todo es temporal, dejamos de aferrarnos a las emociones intensas y aprendemos a vivir con mayor serenidad. La paz interior surge cuando entendemos que el sufrimiento es pasajero y que siempre hay una oportunidad para empezar de nuevo. 15. Enfócate en lo que puedes controlar: tu carácter. Al final de cuentas, los estoicos nos enseñan que el verdadero control no está en el mundo exterior, sino en nuestra capacidad para dominar nuestro carácter. Podemos perder todo: bienes, amigos, salud e incluso nuestra reputación. Pero lo que nunca puede ser arrebatado es nuestra virtud, nuestra integridad y nuestro autocontrol. Eres invencible si no compites en cosas que no dependen de ti, decía Epicteto. El carácter es lo único sobre lo que tenemos total control. No podemos controlar las acciones de los demás ni las circunstancias externas, pero sí podemos controlar nuestra actitud ante esas circunstancias. La verdadera victoria es sobre nosotros mismos. El estoico no se deja arrastrar por las emociones o por las expectativas externas, sino que permanece firme en su camino de autodescubrimiento y autocrecimiento. Cuando nos enfocamos en fortalecer nuestro carácter, desarrollamos una resistencia interior que nos permite enfrentar cualquier adversidad con dignidad y serenidad.
La paz viene cuando sabemos que nuestra verdadera fuerza radica en nuestra capacidad para ser personas virtuosas, independientemente de lo que nos ocurra en el mundo exterior. Si llegaste hasta aquí, felicidades. Esto ya dice mucho sobre ti. En un mundo donde la mayoría se rinde en los primeros minutos, tú decidiste llegar hasta el final. Esto muestra disciplina, enfoque y, sobre todo, una mente preparada para crecer. Pocos tienen esa fuerza, pocos tienen esa constancia. Tú eres uno de ellos. Ahora, no te detengas aquí. En la pantalla final te recomiendo encarecidamente que veas 2 videos esenciales para tu camino estoico. 10 hábitos estoicos para tener paz en medio del caos. Cómo controlar las emociones con sabiduría estoica. Estos videos son una extensión de lo que aprendiste hoy. Van a profundizar tu conciencia y elevar tu autocontrol a otro nivel. Y si este mensaje te tocó de alguna forma, deja en los comentarios: llegué hasta el final, soy persistente, voy a vencer. Esto no es solo una frase, es una declaración de poder, un compromiso público con tu evolución, una forma de mostrar que eres parte de aquellos que resisten, de los que transforman el dolor en sabiduría. Suscríbete al canal, activa la campana y comparte este video con alguien que necesite escuchar estas verdades. Nos vemos en los próximos videos. Recuerda, no puedes controlar el mundo, pero puedes dominarte a ti mismo. Y eso es el verdadero poder.